Hateri, es un extremo placer tenerlos acá en este tutorial. Vamos a hacer un tutorial sobre análisis de tendencia de monitoreo con Python y QGIS. En este caso vamos a utilizar las lagunas de Mejía y lo que quiere hacer este análisis es evaluar cuáles son las tendencias de monitoreo cuando ya tenemos mucho monitoreo. En sí, aquí en este dataset de monitoreo ya tenemos 16 años de monitoreo mensual. Entonces el objetivo del monitoreo no en sí es monitorear y tener un valor, sino en realidad ver qué este valor representa y qué estamos viendo en estas tendencias. Muy bien. Nosotros tenemos dos C de monitoreo. Tenemos el C de monitoreo de los piezómetros, que ustedes acá lo puedan ver como puntos. Y luego ustedes tienen un C de monitoreo de caudal, que ustedes lo pueden ver en estas estaciones llamadas Motobombas, Centro de Visitantes, Campesino, Drenciego, Arroz y Camanejos. El Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía corresponde a estos, que son dentro de este polígono, son unos humedales costeros, eh, que donde están las lagunas y en ciertos años atrás se generaron drenes en esta zona. Digamos que antes las lagunas eran más grandes, pero en esta zona se drenó para dedicarla al uso agrícola. Entonces acá podemos estar viendo los drenes. Estos drenes tienen toda una red de drenaje o de canales que sacan esos drenes, el agua de estos drenes para mantener la napa freática baja y la descargan aquí, en esta zona, y la llevan al mar. Muy bien, entonces esta red de drenaje ubicada en esta zona de acá es muy importante para disminuir la napa freática. Entonces lo que se ha hecho es evaluar con los monitoreos. Lo que se quiere hacer es ver las correlaciones entre el caudal de estas estaciones de caudal con el nivel piezométrico. También cuáles son las correlaciones entre el caudal y también el nivel piezométrico con la época seca y con la época húmeda. Ver algunos alcances de ciertos factores que podrían estar eh, dando incertidumbres a la red de monitoreo y en sí discutir los valores. Muy bien, entonces vamos a los datos tanto de los scripts en Python como de los scripts de estos datos de Shapefile van a estar en los vínculos al final del video. Ok, muy bien. Dicho esto, vamos a hacer, vamos a utilizar Python, pero con una versión de Python. Ups, me equivoqué. Load. Muy bien. La versión de Python que vamos a utilizar es Python 3 y ustedes la pueden descargar de Anaconda. Este tutorial está hecho en Mac, pero ustedes lo pueden hacer en Windows, es completamente compatible. Y también en Linux. Bienvenidos sean todos los usuarios de Linux, ¿no? Entonces ustedes pueden descargar Anaconda por Windows y con la versión de 3.5, ¿no? En 64 o en 32. Es completamente gratuito este programa y con eso ustedes, cuando ustedes instalan Anaconda, ustedes tienen distintos paquetes. En realidad, la Anaconda es un suite de paquetes donde ustedes van a tener que utilizar el Jupyter Notebook. Este es el comando que ustedes tienen que buscar en su inicio de Windows o el ejecutable y con esto ustedes lo corren, genera una pantalla como esta no, sino como cuál, a ver, vamos a ver, como una pantalla como esta, que no la deben borrar, en realidad en Windows va a ser una pantalla negra, y luego de ahí les va a dar esta parte de acá, donde ustedes van a ir a donde van a, por ejemplo, lo pueden guardar en sus documentos, lo pueden guardar en cualquier lado, pueden iniciar pueden hacer sus IPython notebooks, que son sus archivos de Python. Muy bien. Ok. Ya. Entonces, ustedes van a tener esto, ¿ya? Y ustedes van a generar estos folders de shapefile y de tablas, ustedes también lo van a poder descargar de la web, de los vínculos del video,
y de preferencia trabajen en el mismo folder donde están sus shapefiles y sus tablas, donde van a también, o sea, generen un folder. Por ejemplo, yo lo he llamado análisis de tendencia de monitoreo, y ahí van a estar sus shapefiles y también van a estar sus tablas, y también acá van a estar sus IPython notebooks. Recomiendo esta configuración para que los scripts corran y no tengan que modificar los scripts. Entonces vamos a hacer un nuevo notebook en Python 3. Muy bien. Entonces este notebook en Python 3 se va a llamar manejo de caudales del tutorial. Muy bien. No, manejo de nivel. Primero vamos a empezar con los niveles piezométricos. Manejo de niveles piezométricos de tutorial. Fíjense que no uso espacios y fíjense que no uso tildes. Es importante esto por compatibilidad. Generalmente cuando ustedes hacen los archivos con los que están trabajando, no usan tildes y no usan espacios. ¿Ok? Muy bien. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es, vamos a llamar a pandas, import pandas aspd. Luego acá tenemos pylab inline, eso es para generar los gráficos o sea, estas son celdas de acá, y luego de ahí para generar gráfico dentro de las celdas usa pylab inline, y luego de ahí vamos a enumerar qué hay dentro del archivo tablas. Entonces dentro del archivo tablas están unos exceles, pero a su vez están los CSV, comma separated values. El comma separated values es algo que se exporta a Excel, ¿ya? Entonces ustedes, en lugar de grabarlo como Excel, es compatible con el CSV. Es importante en CSV por cuestiones del formato de fechas, porque en Excel es un poco ambiguo, o es bien difícil definir el mismo tipo de fechas para todas las fechas. Entonces es mejor en el CSV porque ya solo es texto. Muy bien, entonces nosotros vamos a trabajar con los CSV, pero que estos vienen a su vez del Excel, ¿no? Luego vamos a importar los datos aquí con este script de acá. Yo lo estoy corriendo con el teclado, que es Shift Enter, pero ustedes, si quisieran correr las celdas, es este de acá. Entonces con esto de acá hemos abierto el Excel. Hemos dicho que el piezómetro son 34 piezómetros. ¿Lo pueden ver acá? Son 34 piezómetros. Entonces estos piezómetros están aquí. No sé cómo puedo hacer. Ah, ya, quizás lo puedo hacer mejor. Uh-huh. Entonces lo pongo acá para que ustedes puedan ver que está, ¿no? Entonces ya tenemos los 34 piezómetros, son 34 piezómetros y lo tenemos tenemos la fecha, tenemos la cota del terreno y la cota del nivel del agua. Nos interesa más la cota del nivel del agua que la lectura del mes anterior y el actual, ¿no? Entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer es, como a mí no me gusta cota del nivel del agua porque me parece un encabezado muy grande, con este código de acá vamos a cambiarle el valor de cota del nivel del agua por elevación de la napa. Y luego con este código de acá solo nos vamos a quedar con piezómetro, fecha y cota de nivel y elevación de la napa. Entonces, con esto aquí tenemos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estos datos de acá no nos interesan, entonces solo nos quedamos con eso. Muy bien, entonces ya tenemos aquí. Muy bien. Ahora, esta fecha de acá no está reconocida como fecha. O sea, si bien tiene formato de fecha, no está reconocida como fecha como Python. Entonces nosotros tenemos que hacer que Python reconozca este formato como fecha. Entonces, para lo cual hacemos esto. Entonces acá decimos, ok, muy bien. Acá le decimos toDateTime, que significa convertir en fecha. Esto de aquí, y en el formato porque está en día, mes y año, ¿no? Entonces luego de ahí vemos cuáles son las fechas con esto. Sigo corriendo con mi teclado, pero es con este. Acá hay una advertencia, no hagan caso. Y aquí están, ya lo reconoció como fechas. Muy bien. Luego de ahí vamos a ver, ya tenemos, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos los piezómetros, ya tenemos que está por fecha, entonces ya podemos empezar a analizarlo por tiempo.
Muy bien, entonces aquí tenemos dato de piezómetro, dato de niveles, vamos a, primero solo vamos a ver la elevación de la napa, este, por fechas, y luego vamos a generar un gráfico para el piezómetro 1. ¿Dónde está el piezómetro 1 acá? El piezómetro 1 está aquí, en esta zona de acá. Muy bien. Entonces, ahorita está conectando, está en esta zona de acá. Muy bien. Entonces, aquí está el piezómetro 1. Entonces, vamos a ver el piezómetro 1. Corremos la celda. Y acá hay algo interesante. Si ustedes se están dando cuenta, alguien podría decir que el piezómetro 1 está teniendo un comportamiento decreciente. Que es sí y que es no. Si bien el piezómetro 1 ha tenido altas elevaciones y esas elevaciones no se registran en los, o sea, altas elevaciones al principio que no se registran al final, eh, y esto es importante de analizarlo con este tipo de herramientas, es que no es el único caso. No, es el único caso. ¿Qué significa? Que si yo, a ver, vamos a ver si esto se cumple para el piezómetro 2. Vamos a ver si me voy a salir un poco del guión. Dato de piezómetro 2 es igual a dato de piezómetro 2. En el index se llama 2, porque el piezómetro 2 acá. Entonces acá vamos a ver 2, 2, 2. Muy bien. Veamos si es que esto se cumple para el piezómetro 2. Si es que el comportamiento decreciente está para el piezómetro 2, no, no lo vemos. Para el piezómetro 2 no vemos que hay un comportamiento decreciente. O sea, acá parecería que estuviera decreciendo, pero para el piezómetro 2 no lo vemos. ¿Por qué? Porque quizás el piezómetro 2 está más cerca al mar, ¿no? Ok, veamos para el piezómetro 4. Ya me quedó la curiosidad. Entonces vamos a poner datos para el piezómetro 4. Ya. 4, 4, 4, 4. Muy bien, entonces, bien. Y en el pesómetro 4, que está acá, tampoco vemos, sí hay, no, no mucho, no, no. O sea, sí hay oscilaciones, hay valores altos, siguen habiendo valores altos, pero no vemos nada como en este de aquí. Entonces, bueno, sigamos analizando, ¿no? Pero no vemos que hay como que un comportamiento continuamente creciente de la... Ok, perfecto. Entonces, pero vamos a ver, ya, estos son en los piezómetros de acá, pero nosotros hemos evaluado, en realidad hemos evaluado más piezómetros, que hemos evaluado el número 1, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30 y el 34. Es el 34. Entonces hemos evaluado toda esta serie de acá, bueno, que son piezómetros que están distribuidos acá. Entonces, para evaluarlos, simplemente hacemos control C acá y los corremos. Ya saben cómo correr las celdas, la corren con esto. Muy bien, hasta ahí solo hemos generado los datasets, pero aquí, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico donde ustedes pueden ver los gráficos del piezómetro 1, 5 y 10, que serían 1, 5 y 10, y podrían ver, y este incluso lo pueden grabar como como un PNG. O sea, ya lo pueden tener, o sea, no solo esta figura, sino esta figura ya como un archivo gráfico, ¿no? Entonces simplemente corremos con la celdita. Entonces vemos, sí, que aquí podría verse en el piezómetro 1 un comportamiento decreciente, pero en el piezómetro 5 ese comportamiento decreciente no existe y en el piezómetro 10 tampoco, ¿ya? Fíjense la cantidad de tiempo que nosotros nos hemos demorado en generar esto. En realidad no es mucho tiempo generar bastante análisis sobre las tendencias. Muy bien, entonces aquí tenemos otro que se llama para el piezómetro 15, 20, 25, que serían el 15, el 20 y el 25. Entonces generamos esto.
Y también vemos oscilaciones. Vemos oscilaciones tanto en la época seca, en la época húmeda, oscilaciones interanuales, algunos máximos, algunos mínimos. Vemos que en ciertos meses los niveles suben. Curiosamente sube en la época seca, eso es algo interesante. Eh, entonces vemos que esto está subiendo. Muy bien. Y luego acá también tenemos para los piezómetros 30 y 34. Entonces los piezómetros 30 y 34. Entonces también acá tenemos, ¿no? Los piezómetros 30 y 34. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del tema bimodal que estamos observando acá, pero eso lo vamos a hablar con otro tema, en, otro, en otra parte del tutorial. Muy bien, entonces ya tenemos acá, ¿no? Y todos estos están generando archivos. ¿Qué significa? Que cuando yo voy acá ya aparecen estos archivos de aquí, que son los archivos que ustedes pueden poner en un reporte, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Luego de ahí vamos a ver los histogramas. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo está la distribución, si es que la distribución de los niveles responde a una cuestión distribución normal, etcétera. Entonces acá vamos, este código de aquí genera histogramas para los piezómetros 1, 5 y 10 y a su vez genera un gráfico. Entonces para que lo guarda automáticamente. Muy bien, entonces vemos que existe sí una distribución entre normal, log normal, eh, eh, algunos valores máximos más para el piezómetro 1, genera más valores máximos. Aquí vemos cierta cantidad interesante de valores máximos, pero no tantos como acá. Sí, estos piezómetros lo vemos como que regulares. Vamos a ver los piezómetros 15, 20, 25. Y acá sí vemos una cosa interesante. Acá sí hay valores muy altos, muy repetidos. Y acá también. O sea, estos de acá sí tienen el 15, 15, 20 y 25 tienen una bimodalidad. O sea, tienen unos valores, en cierta época del año creo que tienen unos valores y en otra época del año tienen otros valores. Entonces, la mayoría, los valores se alinean en función de dos valores representativos, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos del 30 y 34. Los histogramas indican, por ejemplo, acá si tenemos una distribución normal, porque está más cerca al mar, y en el 30 sí también tenemos esta bimodalidad, ¿no? O sea, acá hay una agrupación de valores y acá hay otra agrupación de valores. Muy bien. Luego, con el poder de pandas, nosotros podemos calcular rápidamente, por ejemplo, para el piezómetro 15, nosotros queremos correlacionar el piezómetro 15 con el caudal del Dren, ¿no? Entonces queremos ver si los dos están relacionados. Entonces, pero nosotros, o sea, tenemos valores durante 16 años, entonces nosotros queremos ver qué tanto relacionados están, pero no sobre los 16 años, sino cada mes. Entonces, con este script de acá, nosotros podemos generar una función group by donde como ya el dato, primero que acá tenemos por fechas, o sea, cambiamos el índice, porque antes el índice era antes el índice eh, era por número de pesómetro, ahora el índice es por fecha, y lo agrupamos por mes. Entonces ya Python reconoce automáticamente que este es el mes que debería ser. Si es el mes, o sea, ya reconocen automáticamente todos los enero, febrero, marzo, abril, etc. Entonces, estos son los valores promedio para el piezómetro 15 cada mes, o sea, enero, febrero, marzo, abril, pero nosotros también podemos hacer un gráfico. Entonces, este de acá es un gráfico donde nosotros podemos ver cómo están los valores, tanto, por ejemplo, en enero vemos que sube, en febrero, marzo, abril, en, en abril es el máximo, luego baja abruptamente hasta junio, pero de ahí se recupera. Entonces vemos acá que aquí estos son los valores mensuales, pero por ejemplo a mí este valor que desciende tanto en junio me causa extrañeza. Entonces yo lo que quiero ver es que si este valor, por ejemplo, como nosotros hemos hecho acá
el promedio, también yo puedo jalar el valor medio, median. Entonces el valor medio también tiene tiene la misma correlación, baja bastante en junio, quizás no tanto, pero también yo puedo ver el histograma y ver de los 16 años, del 16 años, 15 años que tenemos, puedo ver cuánto, o sea, si bien bajó el valor, pero cuál fue su menor valor, su mayor valor, y analizándolo cada de mes a mes. Entonces, esto de acá es muy práctico para ver. Hemos visto entonces que podemos trabajar datos de monitoreos de piezométricos muy rápidamente y podemos generar una serie de podemos generar una serie de gráficos en muy poco tiempo, ¿no? Y podemos incluso empezar a trabajar ciertas, podemos empezar a trabajar ciertas correlaciones, etcétera, ¿no? Eh, como jugando, ¿no? Muy bien, entonces hemos hecho esto con los niveles piezométricos y ahora queremos analizar los caudales, ¿bien? Entonces, para analizar los caudales, simplemente acá generamos un nuevo y empiezan, estos de acá ya son todos los nuevos gráficos que hemos generado y acá de nuevo en Python generamos uno nuevo Python 3 y este se va a llamar manejo de caudales del tutorial. En el manejo de caudales del tutorial también vamos a importar pandas, vamos a utilizar Pipeline Inline y luego ya no vamos a trabajar los niveles freáticos, sino la tabla de caudales. ¿Ya? Vamos con esto, importamos los datos de la tabla de caudales del CSV, entonces tenemos, acá solo tenemos 5, tenemos menos estaciones de caudal, solo tenemos 5 estaciones y con un caudal total, ¿no? Luego de ahí le cambiamos los encabezados porque no nos interesa Q total, no nos interesa como encabezado y a su vez solo nos quedamos con los valores que nos interesan, que son aforo, fecha y caudal. Entonces con esto de acá hacemos las dos cosas, cambiamos el nombre y nos quedamos con los valores que nos interesan, ¿no? Muy bien. Luego de ahí vamos a reconocer la fecha. ¿Por qué necesitamos reconocer la fecha? ¿Por qué? Porque este valor ahorita está como texto y necesita estar como el valor que está como texto necesita estar como fecha. Entonces con eso hemos reconocido como fecha. ¿Ya? Y luego de ahí vamos, por ejemplo, a mostrar cuáles son la variación para dato de campesino. Para dato de campesino nosotros tenemos bastante oscilación. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pretenderíamos tener algún tema de época seca, época húmeda, ¿no? Bueno, definitivamente el río por el que viene solo tiene caudal en los meses de la época seca, pero no vemos esto acá, o sea, no vemos un pico en la época húmeda y un descenso en la época seca, sino vemos bastante oscilación. Entonces tenemos que empezar a entender de qué define esa oscilación. Ok, muy bien. Entonces, este de acá es para el dato de campesino que está aquí, pero a su vez vamos a analizar cómo está campesino, visitantes y motobomba. Entonces, entramos acá, generamos los archivos, este de acá solo genera los C de datos para campesino, visitantes y motobomba. Yo lo corro con el teclado, pero ustedes, disculpen, creo que no lo estoy haciendo muy bien, ustedes lo pueden correr con este. Muy bien. Y luego de ahí ponemos, aquí ya vamos a generar un gráfico que nos muestra cómo están variando los datos tanto de campesinos, visitantes y motobomba. Entonces vemos acá y aquí están cómo están los gráficos tanto de campesinos como centro de visitantes como motobomba. ¿Qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos que como el canal está yendo, o sea, estos canales están cogiendo agua y están llevándolo en este sentido, esperaríamos que en realidad el caudal aumente a medida que nosotros vamos, o sea, de campesinos, centro de visitantes y motobomba,
que el caudal aumente, pero en realidad no vemos eso. Se cumple ciertas veces y ciertas no. ¿Y por qué es eso? Por el método de monitoreo. Utilizan flujómetro, o sí, básicamente, y hacen una sección trapezoidal y promedian sobre el área, y eso tiene bastante error. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en muchos casos, en algunos casos motobomba es mayor, pero hay casos donde campesino es mayor, pero eso es básicamente relacionado con el sistema de medición. Muy bien. Entonces, luego de ahí vamos a ver los historiales, tanto de los histogramas, tanto de los tres, para ver cómo están, si tienen, cómo son sus valores. Y vemos que sí, sí tienen una distribución normal, muy poco afectada por valores extremos, eso es interesante. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo son los datos mensuales de campesinos, los promedios mensuales. Entonces, esto de acá, este de aquí, por ejemplo, está haciendo los datasets tanto para campesino, centro de visitantes y motobombas, y nos va a dar, por ejemplo, para campesino, nos va a dar los valores medios. Muy bien, está acá. Pero, a su vez, no me, prefiero verlos en un gráfico. Entonces, este de acá me genera los gráficos tanto de campesino como de visitantes como de motobomba. Y acá vienen las cosas interesantes. Por ejemplo, yo tengo que sube en los meses de la época seca, baja en mayo y junio y sube de nuevo en septiembre y octubre. Y eso es interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto significa que es consistente. En primer lugar, es consistente. O sea, es consistente este de acá con lo que está en centro visitante, porque vuelve a subir, incluso acá hay más, sube más en la época húmeda, pero existe eso. Y acá también existen los dos. Es interesante porque ya estamos empezando a ver, en principio les haría esta pregunta. Nosotros tenemos acá, estos son de los caudales y estos son de los niveles piezométricos. Caudales y niveles piezométricos. Entonces, ¿hay una correlación entre el nivel piezométrico y el caudal? No. ¿Por qué? Porque el nivel piezométrico no está dando estos altos valores. ¿Qué significa? Que si el nivel piezométrico, o sea, si la napa freática estuviera más arriba, estos drenes estarían, si la napa freática estuviera más alta, los drenes estarían drenando más. Pero acá vemos que la napa freática no sube, pero los drenes drenan más. ¿Ya? Y aquí podemos empezar ya a pensar en temas de consumo. ¿Qué significa? Que en realidad esta agua no se consume, o sea, en los meses de la época húmeda se consume y en estos meses de la época seca no se consume. O sea, ¿qué significa? No se hace agricultura, los terrenos, o sea, son hipótesis que tendríamos que probar, que los terrenos no están consumiéndose, entonces agua no se está evaporando, por lo cual está yendo los drenes, por los cuales nosotros tenemos más caudal. ¿Ya? Son distintos, o por ejemplo pueden soltar pueden soltar ciertos canales por acá, etcétera. Esto de acá definitivamente, ya que el río trae agua en estos meses, el hecho que los caudales aumenten acá está estrictamente relacionado al tema del manejo del agua, ¿ya? Eh, y eso también se puede evaluar. Bueno, ha sido un gusto haberles mostrado estas capacidades de Python y QGIS para el análisis de tendencia de monitoreo en humedales costeros. Por favor, soporten nuestras iniciativas en recursos hídricos suscribiéndose a este canal de YouTube. Y también pueden soportar y pueden apoyarnos bastante difundiendo y compartiendo nuestros tutoriales, tanto este como todos los que hemos hecho en sus redes sociales. Para nosotros es muy importante. Mi nombre es Saúl Montoya, ha sido un gusto haberles llevado este tutorial. Nos encanta Python y nos encanta en realidad las potencialidades de software libre. Todo el software sobre el cual ustedes han visto esta aplicación es software que no cuesta, software que ustedes descargan y lo pueden aplicar. Y en la función de que nosotros podamos difundir eso, estaremos más contentos. Y esa es nuestra función. Por eso es que
Por eso es que difundimos tanto en nuestra página web. Entonces, por favor, difundan. Nos vemos en nuestros próximos tutoriales. Tengan un excelente día y para cualquier otra consulta nos pueden escribir a través de nuestra página web o a través de nuestro portal de Facebook. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.